Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto verlos y volver a saludarlos en el mes de abril. Les queremos dar la más cordial bienvenida a todos a la nueva charla. La charla de este mes se llama el artículo 41G, una barrera tributaria a la expansión internacional de la nueva industria chilena. Una pregunta que va a exponer nuestros expositores, que son Isabel Vélez, David Lago, y moderará esta conversación Patrick Humphrey, que es el director del MDGT y que le dejo la palabra. Muchas gracias, Francisca. Muy buenos días a todos, qué gusto tenerlos acá. Como decía la Francisca, sabiendo y reconociendo además el esfuerzo que implica conectarse en abril, que tenemos impuestos y declaraciones juradas por 1000. Así es que ánimo con eso a todos los que están subsumidos en esas materias. Y como decía la Francisca, la charla que nos convoca hoy día nos invita a reflexionar en torno a cómo, en el fondo, la aplicación de ciertas normas, en este caso una norma especial antielusiva, que es el artículo 41G, conocido también como la norma CFC o por sus siglas en inglés, o de las entidades controladas en el extranjero sobre rentas pasivas, pueden a veces implicar ciertas barreras en este caso, la expansión internacional de la industria de la tecnología, por aplicaciones concretas. O sea, aquí, como vamos a ir viendo durante el desarrollo de la charla, Isabel y David nos van a comentar en fondo una visión o la teoría que tienen ellos sobre cómo específicamente esta norma puede limitar una parte en concreto que es esta industria de la tecnología, que partiendo de la base de que no es aquí un ataque a la norma en sí misma, sino que particularmente a uno de los elementos que incorpora y que puede significar en el fondo esta atadura de manos a esta industria, ¿ya? Estamos todos, yo creo, súper de acuerdo en la necesidad de tener este tipo de normas en nuestros sistemas, en tendencia además con lo que son los lineamientos internacionales, pero más allá de eso, también cuando uno aplica este tipo de normas las ideas, hay que tratar de acotarlas o subsumirlas a lo que es la idiosincrasia y la realidad nacional. O sea, ahí como vamos a ver durante la charla, David e Isabel van a ir desarrollando un poco la idea de cómo, si queremos pegarnos el salto de ser un país netamente extractivo a un país que sea desarrollador de productos, de repente tener atención en detalles, no eliminar la norma, sino que simplemente poner atención en algunos detalles, puede implicar que haya una diferencia entre el desarrollo de una industria o la limitación a la misma. Por lo mismo, les quiero dar la bienvenida y un gusto tener a Isabel Vélez Nieto con nosotros. Isabel es abogado de la Pontificia Universidad Católica, es magíster en Dirección y Gestión Tributaria de nuestra casa, nuestro querido programa, el cual yo tengo el orgullo de dirigir junto con Arturo Garnam. También es candidato a magíster de Derecho en la Universidad de Chile y es miembro del Instituto Chileno de Derecho Tributario y del Colegio de Abogados. Y junto a ella va a estar hoy día David Lagos Concha. David es contador auditor de la Universidad Tecnológica Metropolitana. También es un MBA por la Universidad de Talca, magíster en control de gestión por la Universidad de Chile y también exalumno nuestro con mucho cariño del magíster en dirección y gestión tributaria. David también es miembro del Instituto Chileno de Derecho Tributario y además del Colegio de Contadores de Chile. Ellos dos van a ir desarrollando el tema, yo simplemente voy a estar moderando las preguntas y obviamente si es que vale la pena de repente que me metan algo que claramente es el área de ellos, encantado también de hacerlo. Nos acompaña también aquí directores de otros programas de la universidad, como Hernán Gutiérrez, que con mucho orgullo también, y siempre un gusto tenerlo, dirige el diplomado de especialización avanzada en tributación y el curso de modernización tributaria que imparte también nuestra facultad. Así que sin más, no los aburro más y los dejo con Isabel para que empiece a desarrollar el tema. Gracias, Patrick. Bueno, tal como dijo Patrick, nuestra visión no es una visión
crítica negativa de la norma, sino que estamos tratando de hacer un análisis de la norma en relación a los distintos factores de productividad y producción que podrían eventualmente sacar a Chile de una matriz de materias primas y llevarnos a una matriz de tecnología. Vamos a ver que el desarrollo de este tipo de norma es liderada y sin duda es llevado de la mano por la OCDE, pero también, paralelamente, la OCDE tiene otros grupos de trabajo en los que se han desarrollado, por ejemplo, las directrices más importantes de propiedad intelectual. Vamos a ver que cierto grado de compatibilización entre esas normas y las normas tributarias que imparte la OCDE puede ser extremadamente importante y necesaria para el desarrollo de los países. Nosotros somos miembros de la OCDE, pero somos miembros bastante recientes, ¿no? Tenemos un sistema económico y un desarrollo que no nos clasifica en países en total desarrollo, sino que en vías de desarrollo. Por lo mismo, todos los últimos años, los gobiernos han intentado desarrollar aquellas áreas en que cree que tenemos algún grado de potencialidad. Dentro de esta potencialidad están precisamente los temas tecnológicos y algunos temas que vamos a ver que son muy especiales y que por razones, una, históricas y dos, de tipo de matriz de producción, tenemos algunas ventajas comparativas. Chile es líder en el desarrollo de algunos aspectos biotecnológicos. El desarrollo, por ejemplo, de las bacterias que producen procesos de elaboración de cobre, ha sido muy fuerte en toda la área minera de Chile. Entonces, nosotros tenemos ventajas comparativas en algunos aspectos de tecnología. Hay procesos en desarrollo que nos están llevando a adelantarnos en estos procesos biotecnológicos. Bueno, acá engancha con lo que estábamos conversando. Nosotros tenemos ventajas comparativas. Tenemos ventajas comparativas en distintos ámbitos. Obviamente nosotros somos eminentemente exportadores de cobre y hemos desarrollado todo el ámbito cuprífero y las tecnologías de explotación del cobre. Hemos tenido un desarrollo también en el tema salmonero, hemos tenido muchos problemas en esas áreas, silvícola y agrícola, ¿no? Pero estamos intentando pasar desde esta matriz de producción básica y de exportación de insumos básicos, que después se va al exterior y vuelve, en cierta forma, ya procesado, lo cual nos da una balanza de pagos tecnológica muy deficiente, para llevar la tecnología hacia afuera y no solo las materias primas. Pasemos, David. En este deseo de cambiar la matriz, que por lo demás, como les comentaba, es una iniciativa gubernamental, una iniciativa que intenta establecer mediciones respecto a las balanzas de tecnología y en la cual estamos absolutamente deficientes. ¿Qué significa esto? Nosotros importamos tecnologías muchísimo más de lo que exportamos tecnología. Por lo tanto, si nosotros pensáramos en la exportación de cobre, que es un ejemplo que nos sirve para hacer esta rueda de tecnología, sale el cobre de Chile como materia prima y vuelve reconvertido y con una incorporación de tecnología. Esto lleva a que nuestra balanza de pagos tecnológicos y nuestra balanza tecnológica sea totalmente negativa en contra de Chile, ¿no? Ha habido un desarrollo, como ustedes habrán visto, de una nueva industria de Chile. Hay compañías tech, fintech, biotech y otro tipo de compañías. Estas compañías tienen particularidades propias en el desarrollo de su producto y en el producto final. El desarrollo de los productos de esta nueva industria requiere mucha inversión de tiempo y de desarrollo, que no siempre van unidas
con la creación de un producto. Existe más o menos un promedio de 7 años en los cuales las empresas que están generando un nuevo producto de cualquier especie, que lleve incorporado mucha tecnología, se demoran en desarrollar este producto para poder después solicitar su incorporación a algún tema registral, algún sistema registral. Si bien nosotros tenemos un sistema registral, las patentes en general más reconocidas no están en Chile, sino que están en Japón, en Estados Unidos y en Europa. Hay algún tipo de tecnología, sobre todo la tecnología farmacéutica, que necesariamente debe lograr el patentamiento en alguna de estas grandes sistemas de patente, si no, no quedan con la debida protección ni son tan vendibles, por decirlo así, o son un producto vendible como lo serían solamente registrándola en Chile. Un ejemplo son las empresas de biotecnología. Para desarrollar un medicamento en base a biotecnología o con inteligencia artificial, necesariamente deben intentar patentarse en Estados Unidos, Europa o Japón. Desde ahí van a poder hacer las pruebas respectivas en las distintas áreas. No va a ser nunca aceptado, por ejemplo, por la FDA, un medicamento que no esté registrado bajo esas condiciones. Entonces, ya tenemos un hecho concreto y un hecho real que hace que estas empresas necesariamente o óptimamente tengan que salir al exterior y lograr este tipo de validación afuera. David. Como vemos, este desarrollo de la nueva industria está claramente subdesarrollado en el caso de nosotros, no está debidamente valorado y nosotros estamos en este desarrollo de tecnología muy abajo en la escala de desarrollo. Estamos uno por sobre Kazajstán y Chipre. Pese a que hemos desarrollado estas nuevas tecnologías, ya sea por programas computacionales o de otra clase, estamos muy mal en el desarrollo del crecimiento de tecnología de la información y de la aplicación. Vamos a ver algunos ejemplos que todos conocen como Snotco, en que efectivamente lo que se ha aplicado para el desarrollo del producto es inteligencia artificial. Este emprendimiento no es único a nivel nacional, pero sí tiene algunas aristas que lo hacen complejo desde el punto de vista tributario. David. Gracias, Isa. A ver, el ecosistema de emprendimiento en Chile ha ido creciendo exponencialmente, si bien no así, ¿cómo se llama?, a su nivel de ingresos, como nos gustaría, o la interacción con la economía tradicional. El problema de esta economía tradicional es que sigue aún confiando mucho en conocimiento intelectual, software, patentes desde el extranjero. Sin embargo, en Chile se han producido muchos emprendimientos muy valorados. O sea, tenemos el unicornio tecnológico que se habla en el ecosistema de innovación, que hoy día es Snotco, que en definitiva genera una comida algorítmica para parecerse similarmente a los sabores naturales. O tenemos, como se llama, algunos menos conocidos, como en el caso de Phage, que está buscando una alternativa al antibiótico, que está revolucionando a nivel internacional con su idea a través de los bacteriófagos que intentan comerse los virus y bacterias, o a través de, antes de la pandemia, de lo que existía del doctor Alex Kalerski, que hoy día es bien conocido por el tema de ser coordinador nacional de la vacuna Sinovac, donde está buscando su equipo una vacuna para recién nacidos para el virus sincicial, que está en fase 3 de investigación. Todo esto ha ido creciendo y se fue, a medida que fue creciendo la pandemia, se fue exponentizando en relación. O sea, hay negocios como de una pequeña compañía llamada Cowell, que si algunos pudieron leer el artículo que salió de Colbún hace unas 2 semanas atrás en el diario financiero, donde ellos pusieron a la venta su red de transmisión, pero el gran problema era revisar realmente el estado de la red de transmisión. Ellos a través de edición artificial
pudieron hacer una evaluación 100% real desde qué tipo de transmisión, la calidad de la transmisión e incluso medir la temperatura de los cables para ver si había que, durante el proceso de diligence, valorizar alguna pérdida de activo. Este artículo que estamos mostrando en particular es un artículo de elfinanciero.com en México, donde hace ya un par de semanas, de hecho en marzo, hablaba de Chile y decía, cuando termine la pandemia, volteen a ver a Chile. Y particularmente se centra en dos aspectos. En nuestra economía tradicional, que son nuestros commodities, y habla claramente de que ha aumentado un 60% el precio del cobre, más nuestra política de vacuna en algún momento debiera ayudarnos a un crecimiento económico relativamente natural. Pero también dice que los commodities tienen un efecto rebote y son bastante mezquinos en el tiempo, o sea, tienen bastante volatilidad, con lo cual se enfoca en nuestra capacidad competitiva de generar, ¿cómo se llama?, desarrollos tecnológicos. Tanto que nos compara como que en Chile tenemos Silicon Valley. Realmente, al menos el trabajar en esta industria, con varios fondos de inversión que estamos buscando siempre conocimientos y negocios de este tipo, realmente existe un ecosistema de inversión que está creciendo particularmente de manera muy positiva, aún más cuando en Chile suceden cosas antes que sucedan donde nuestros vecinos, lo que nos permite hacer una tecnología 100% exportable. Isa. Parece que pedí... Isa. Ya. Ahora, estamos claros que los lineamientos que establece la OCDE son el esperable y el deseable. Todos los países deberían intentar converger hacia sistemas más sanos de tributación, sistemas que permitan el desarrollo de las distintas áreas de sus propias economías y a la vez lleguemos a un sistema mundial en que no existan estas disparidades que lleven a cambiar la tributación con el fin de erosionar la base o con el fin de obtener ventajas comparativas de jurisdicción. Hace poco el FMI también se enfocó en este tema diciendo que efectivamente lo deseable sería tener un impuesto corporativo global, de modo que no se empiece a cazar jurisdicción y a buscar ventajas de formas que sean agresivas o que sean atentatorias en contra del orden que debería tener la tributación mundial. Ahora, no es neutra la estructura que le dé un país al desarrollo de estas nuevas tecnologías. Las tecnologías se han desarrollado tanto en Chile, que su desarrollo es muy incipiente, como hablamos ahí en otros países, a través de el incentivo del desarrollo, y nosotros tenemos el ejemplo de la ley I+D. Sin embargo, esta aparentemente no ha sido suficiente para la generación de estas nuevas tecnologías y no existen los incentivos suficientes para que logremos llegar a estar en este otro ranking, por decirlo de alguna forma. La misma OCDE nos mide como una jurisdicción que tiene poco incentivo para la investigación y desarrollo. Acá vemos un gráfico precisamente de la OCDE en que estamos muy abajo en estos incentivos. De hecho, Isa, cabe señalar que estamos bajo Brasil y México. Sí, estamos bajo los países latinoamericanos que tienen desarrollo, estamos a nivel de los países de los Balcanes, y de hecho esto tiene una doble lectura. La primera lectura es la falta de incentivos que sean efectivos, entre otras cosas porque los procedimientos de obtención de estos incentivos son complejos, pasan siempre por 2 o más instituciones y están llenos de burocracia de obtención que no llevan a una forma fácil de llegar a estos incentivos I+D, y además por su monto.
porque este tipo de investigaciones y este tipo de desarrollos son extremadamente caros, caros sobre todo en hora hombre. Además, los que tienen aparejado tecnología, por el nivel de tecnología que debe existir, que incluso a veces ni siquiera existe en Chile y debe ser importada. Entonces, para los CDE nosotros estamos deficientes, la balanza es deficiente y nuestros propios órganos gubernamentales de desarrollo de nuevas tecnologías y de investigación reconocen que estamos en una situación deficiente. Ahora, todas estas normas son normas evolutivas y no son principios inamovibles. La OCDE ha ido trabajando y ha ido progresando a través de las distintas acciones y ha ido generando nuevas instancias para impulsar los desarrollos. Estamos en este momento sí en una contingencia mundial muy especial que ha llevado a que se flexibilicen o se cambie el foco de algunas de estas acciones, pero principalmente nos ha hecho ver que este desarrollo de nuevas tecnologías va a ser fundamental para la sobrevivencia y desarrollo de cada país. Si hoy nosotros no estuviéramos en esta plataforma, no podríamos estar en este seminario. Ahora la tecnología y este desarrollo más eficiente de las tecnologías nos ha llevado a poder mantenernos dentro de ciertos estándares operativos en pandemia. Esto va a ser un aprendizaje que nos va a llevar a desarrollar aún más estas áreas de investigación y desarrollo de tecnologías o de otras formas de relacionarnos, ¿no? David. En relación a esto, para empezar a comenzar un poquito a analizar nuestra visión bien particular, y al menos nosotros con Isabel estamos bien metidos en el mundo de la innovación a través de bastantes fondos de inversión. Y nos toca ver los efectos que tiene esto y muchas veces compararlo con otras situaciones, otros países. Para poder comenzar a entender por qué nosotros, creemos que podría haber una distorsión para la industria de la nueva economía, de propiedad intelectual y desarrollo 100% nacionales, comenzaremos a ver un poquito, bien a grandes modos, el efecto que tiene la tributación nacional. Por ejemplo, cualquier empresa tecnológica que sea domiciliada y residente en Chile, por defecto cae dentro de las normas de impuesto a la renta, tanto sea en el régimen ProPyme o en el régimen general. No hay un beneficio, esta es la típica pregunta que hacen los inversionistas extranjeros, algún incentivo en relación a crear empresas tecnológicas o alguna subvención estatal. Que sí lo tienen países vecinos como Brasil, Colombia, México, Argentina y Uruguay en algunos casos, donde dan incentivos económicos para poder incentivar este tipo de industria. Debido a que ellos no solamente están pensando en ser productores de materias primas, enviar la materia prima y que después vuelva, sino también están pensando en todo este proceso que viene de automatización, donde la automatización nos va a dejar mucha mano de obra vigente y vacante, con lo cual ellos están intentando transformarla en mano de obra calificada y generar nuevos productos y servicios a través de la tecnología. Como lo dijo Isabel, está el efecto del beneficio de I+D de Corfo, el cual, si bien existe un beneficio que es postulable y hay que reunir ciertos requisitos, no tiene la dinámica ni la rapidez y la velocidad en flujo de caja que nos gustaría, al menos hablando desde el punto de vista. Es un incentivo que hay que postular, que muchas veces toma años, que hay que ver cómo recuperarlo en el impuesto a la renta, con lo cual también tiene un carácter de, de costo de fiscalización, lo que no ha incentivado a que muchas empresas utilicen esto, siendo que califican con temas de I+D perfectamente. Y para las empresas que están, que tienen filial en extranjero, se dispone lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de la Renta, debiendo ser rentas computadas como percibidas,
salvo el artículo 41G, letra C en el número 3, que más adelante tocaremos. Este es un breve extracto de la visión general que tuvo el comité de expertos en relación al informe que planteó sobre los intangibles. Particularmente, reconoce varias cosas. Primero, que es una industria realmente desconocida, que en el último tiempo no ha tenido, como se llama, un monitoreo. Pero no es que sea en el último tiempo. Históricamente, siempre Chile ha pensado explotar sus ventajas comparativas, como la producción de cobre, la producción de todos los minerales, el sistema agropecuario, la industria forestal. Pero ha ido naciendo estas ventajas competitivas en relación al desarrollo de tecnología. En esto, el mismo panel de expertos, ellos reconocen particularmente que no existe un gran conocimiento de esta materia y que son reconocidos estos intangibles como un gasto de organización y puesta en marcha. Esto, para nosotros, particularmente tiene coherencia con lo que dice, porque lo declaran abiertamente y recomiendan esto irse a la valorización de la norma IFRS. Y adicionalmente habla de la ley transitoria, que más adelante la vamos a ver, donde estos desembolsos son considerados como gastos en el periodo que se desarrolla. Particularmente, la industria de propiedad intelectual es más que ser reconocida en un periodo o en 6 periodos, como lo dice. La norma de propiedad intelectual es un negocio totalmente activo, o sea, para generar un software, y yo creo que muchos hemos tenido problemas cuando tenemos caída de algún sistema, de WhatsApp, Facebook, incluso de nuestros correos, de nuestras plataformas, con lo cual, para desarrollar un intangible, se necesita una cantidad de mano de obra especializada, o sea, todo lo hemos visto con el efecto de esta pandemia en las vacunas, donde hay una cantidad de investigadores que están testeando las vacunas en la muestra y también en vivo. Con lo cual, estos negocios, cuando son seriamente llevados y no son utilizados para erosionar la base tributaria, son negocios totalmente activos. Un ejemplo que tenemos claramente hoy día es el tema de la vacuna. Estamos discutiendo si la vacuna sirve o no sirve, que hay estudios constantes. Y esto es así siempre en la industria de la biotecnología. El panel de expertos recomendó monitorear la actividad de los intangibles en base a lo que suceda durante los próximos 3 periodos, en base a esta ley, que es la ley 21.256, donde nos permite llevar a gasto, o sea, similar como gasto del 31, como un costo, los gastos de propiedad intelectual. Si bien esto es muy interesante, es muy importante para la industria, pero tampoco hace una separación entre los activos que son generados por la propia industria, o denominados, ¿cómo se llama?, intangibles de autodesarrollo. Solamente la visión que tiene hoy día el legislador es que la propiedad intelectual es generada del extranjero, que no existe un desarrollo propio y que particularmente se ha enfocado más en normas de IVA y de impuesto adicional que en normas de clarificar qué es un intangible y cuándo podría ser reconocido o no. Si bien es muy importante señalar que el mismo comité de expertos recomienda irse a lo que dice la norma IFRS, que para los que no la conocen es la norma internacional de contabilidad que está vigente para grandes empresas y medianas empresas hace bastantes años ya en nuestro país, y reconocer en base a lo que dice esta norma. Si nos vamos a esta norma es un poquito compleja, porque primero separa distintos tipos de intangibles. O sea, hay intangibles que son por diferencias de precio, en valorización de la diferencia del patrimonio comprado versus el precio pagado, que habla de goodwill o badwill, que es distinto al goodwill y badwill tributario. Y también hay una norma específica que es la IFRS 38,
que habla sobre los intangibles y da bastantes requisitos para ser reconocido. Uno de ellos es que tiene que ser divisible, o sea, tiene que ser separado de otros activos. Puede tener, ¿cómo se llama? Puede ser transferido, tanto transferido como yo lo adquiera o como que yo lo venda a un tercero. Para calificar dentro de un intangible, lo que nos habla la norma de IFRS 38, es que tienen que tener al menos 3 requisitos básicos: que sean identificables, que la empresa tenga control de este activo de este activo intangible, perdón, y que los beneficios económicos generados fluyan hacia la empresa. En base a eso, recién podríamos empezar a analizar qué tipo de intangible y qué características tiene. También otra norma que es muy distinto a nuestros antiguos principios de contabilidad generalmente aceptados, es que se pueden activar los activos autogenerados por la empresa. Que es toda esta industria de intangibles que tenemos hoy día, como las que nombramos, o sea, toda la industria que está desarrollando software, biotecnología y una serie de cosas. Uno de los puntos importantes que señala y lo coloca como un fundamento y una exigencia en la norma es que los intangibles no pueden ser activados en etapa de investigación. Y esto tiene una lógica, porque los intangibles no tenemos certeza de que se vayan a llevar a cabo. Existen tipos de valorización que se valorizan al costo de adquisición o al costo de producción, o se revalúan de acuerdo al valor de mercado, lo que es extremadamente difícil, pero sí hay intangibles que se transan en bolsa. Otro punto importante y que es muy distinto a lo que estamos acostumbrados en la ley de la renta, es que los intangibles pueden tener una vida útil infinita, con lo cual, si bien la palabra infinita siempre se cuestiona, pero es una vida útil no determinable, la cual la norma pide que se haga antes de deterioro. ¿Qué significa este test de deterioro? Que tengo que valorizar periódicamente si hay una pérdida de valor. Y esa pérdida de valor, cada vez que ocurre, se lleva al resultado. Como podemos ver, la norma de intangibles de IFRS 38 es muy distinta a lo que estamos acostumbrados y tenemos hoy día en nuestra ley de la renta. Con lo cual, para nosotros en particular, creemos que la norma debiera sufrir una adecuación o una actualización, pudiendo definir qué son intangibles para la ley de la renta. No es lo mismo un intangible por la compra de un derecho en un contrato que un intangible por el desarrollo de un software que voy a vender al extranjero. Con lo cual, existe un tratamiento que es relativamente similar y debiéramos entender que hoy día en la nueva economía, estos son activos de distintas características, con distintas incidencias. Isa, no sé si quieres comentar algo de esto. No, 2 puntos que ya tocaste, pero que me gustaría reforzar. Uno, toda la estructura que nosotros tenemos de incentivos y de normas tributarias van en la generación de estas nuevas propiedad intelectual, pero no se enfoca a qué pasa el día después. Los I+D, todas las normas que están relacionadas con el desarrollo como CONICIT, la propia ley de la renta, solo se enfoca en esta creación primigenia de un valor en este activo de propiedad intelectual, que como bien dijo David, es difícil de valorar, no está en concordancia con las normas que tenemos en la ley de la renta, porque en el fondo no estamos mirándonos como un productor de propiedad intelectual, ni como un creador de nuevas tecnologías y de propiedad intelectual. Estamos pensando todavía que somos un país que está en la matriz de productos básicos y que no nos hemos ayornado, por decirlo de cierta forma, con los temas que estamos creando. Entonces, hay que reconocer que tenemos estas nuevas tecnologías de creación de valor, que tenemos la capacidad de estas nuevas tecnologías de creación de valor, y que no solo en la etapa
inicial de creación, en el I+D, o todas aquellas normas relacionadas con la creación, es donde está el punto. Si nosotros no consideramos las particularidades del desarrollo de este tipo de negocio y nos enfocamos solo en la creación y no en el desarrollo posterior y en la obtención de estas diferencias de mayor valor en el futuro, no podemos ver este tipo de economía o este tipo de negocio como realmente es. Uno de los grandes problemas de este tipo de negocio, problema entre comillas, es que llevan muchos años de desarrollo de investigación en llegar a un producto final. Menos de 7 años en una startup es difícil pensar que se va a llegar a la generación de utilidades. Por lo tanto, tenemos una dicotomía ingreso-gasto mayor aún de lo que sería en una empresa normal. El negocio es el que se tiene que ver de una forma distinta y por lo tanto se tiene que acomodar a las normas o actualizar las normas a este tipo especial de negocio. No es lo mismo producir algo a generar propiedad intelectual y generar este mayor valor que es de una complejidad de valoración y de una complejidad de desarrollo mayor. Entonces, creemos que obviamente estas normas tienen que seguir los lineamientos generales de la OCDE porque lo que se está buscando es precisamente que no se utilicen malamente para erosionar la base o realmente por los casos que ya hemos visto en que se ha utilizado esta propiedad intelectual como una forma de distraer la tributación hacia otras jurisdicciones más beneficiosas. Pero efectivamente hay que conocer bien el tipo de negocio y conocer la industria para saber que la generación es solo el inicio, pero para que se genere el círculo virtuoso debe tener algunos beneficios tanto en la mera generación como en las etapas posteriores de esta producción de mayor valor. ¿David? Sí, aclarar y recalcar algo que dijiste. A ver, antes de entrar al efecto del crecimiento, porque efectivamente cuando tú dices algo importante, estos negocios, para efectos de la ley de la renta, son generadores de gasto y pérdida. ¿Por qué? Porque generalmente los grandes costos de esta industria son las horas hombres que utiliza su planta productiva para desarrollar, en un caso, por ejemplo, de productos biotecnológicos, hacer el estudio de la biblioteca de datos, el testeo, ¿cómo se llama? La producción del producto tecnológico, la investigación en sí. Con lo cual, en términos reales y económicos, esto no es un gasto. O sea, porque realmente ahí hay un activo intangible que queda patentado en muchas ocasiones, que donde uno, al mirar el balance o el estado de resultados, no encuentra el activo subyacente, y el activo subyacente es el que me produce los ingresos. Con lo cual, como dice muy bien Isabel, siempre hemos mirado a Chile como un productor de materias primas. Lo que nosotros queremos invitar a lo largo de esta charla es que lo empecemos a mirar también como un productor de propiedad intelectual. Si nos vamos a casos internacionales, todos sabemos la batalla de Google, que hay países que se peleaban dónde estaba la matriz de Google, ofreciéndole ciertos incentivos. Nosotros no estamos proponiendo hacer un incentivo, lo que estamos proponiendo primero es darle cierta certeza, ¿cómo se llama?, de definiciones, de clarificaciones, porque al estar con ciertas indefiniciones en etapa de fiscalización y en etapa un poquito más elevada, existe, ¿cómo se llama?, no existe claridad muchas veces de cómo tratar esto en forma tributaria. Y otro punto importante que tocó Isa, que nosotros estamos 100% con las normas antielusión, porque toda esta industria de propiedad intelectual muchas veces se ha utilizado para erosionar bases fiscales y utilizar normas de abuso. Pero también tenemos que reconocer que esto genera nuevos crecimientos, genera nuevos negocios, con lo cual no todas las empresas de estas características son, ¿cómo se llama?, rentas pasivas, como lo podemos ver y lo tenemos sumamente claro con el mismo caso de las vacunas. O sea, todas las fases que llevan las vacunas, yo no sé si alguien se atrevería a que es un negocio pasivo, es propiedad intelectual. Yo creo que sería muy difícil calificarlo así. Y eso es lo que queremos explicar con la charla de hoy. Isa.
El gran tema es la segunda fase. Ya vimos que nosotros tenemos una creación de valor, creamos este valor a través de un activo intangible que ya tiene algunas indefiniciones de valoración y que no es armónico con las normas de tributación general que tenemos. Pero después viene la segunda etapa. ¿Qué hago yo, empresa chilena, con esta propiedad intelectual? Como les comenté al principio, esta propiedad intelectual, en algunos casos, para que potencie su valor, tiene que internacionalizarse. Si no, no va a lograr toda su potencialidad. Y además estas empresas, si quieren permanecer en Chile y desarrollarse, van a utilizar nuestra norma tributaria como la norma base de la plataforma de generación de estas tecnologías exportables. En el fondo, no estamos exportando ya una materia prima, no estamos exportando cobre, sino que lo que estamos exportando es precisamente la utilización, el uso, el goce y la explotación de esta nueva intangible de propiedad intelectual, sea una marca o patente o fórmula, ¿no? Ahora, la normativa que nosotros tenemos, que considera cualquiera de estas acciones una regalía o cualquier forma de remuneración que llegue desde el exterior y que se genere por esta creación de valor intelectual, va a ser considerada una renta pasiva, que es lo que ha dicho ya David en varias ocasiones. ¿Es realmente esta una renta pasiva? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque esto va a detonar la tributación inmediata en base de vengada o percibida de las rentas que se reciban en razón de esta propiedad intelectual en el exterior. Entonces, nosotros ya generamos esta propiedad intelectual, la generamos en Chile, pero necesitamos ampliarnos internacionalmente. Sabemos que creamos valor, pero al internacionalizarnos vamos a exponenciar este valor. Este valor, en definitiva, lo ideal es que quedara en Chile y pudiéramos recibir todos los beneficios de estas creaciones de valor en Chile, pero en la estructuración que tenemos hoy, vamos a exportar este valor y va a ser más conveniente para las empresas salir en su totalidad hacia afuera, ¿no? Tenemos claro, como hablábamos con David, que efectivamente lo que estamos tratando de prevenir es que exista una erosión de la base y que busquemos una jurisdicción más favorable. Entonces, si nosotros estamos buscando como fin que esta propiedad intelectual permanezca porque sea más conveniente en términos generales de desarrollo de industria, porque la variable tributaria es una variable importante, pero no es la definitoria. No podemos desincentivar la internacionalización de esta propiedad intelectual desde Chile. Nuestro fin y nuestra idea en este análisis es precisamente decir, tenemos que mantener esta propiedad intelectual acá. Tenemos que generar aquellos incentivos, no solo en la etapa de la generación, sino en el desarrollo posterior, que es donde efectivamente se van a recibir ya las utilidades. David, ¿algún comentario? Sí, mira, algo bastante simple. Si una empresa de desarrollo de software, por nombrar que puede ser lo más cercano y lo más conocido, quiere abrir su filial en Perú. Lamentablemente, teniendo trabajadores en Perú, teniendo desarrollo en Perú, siendo de capitales chilenos y reuniendo los requisitos del artículo 41G, va a quedar grabado con la norma del 41G gracias a la letra C número 3. Y eso significa que va a tener que tributar en Chile siempre todas sus rentas que genere en base a principios chilenos y sin haber percibido ningún monto. Y eso puede resultar extremadamente injusto. También puede ser que esta misma empresa chilena, que es líder en su mercado en biotecnología, decide comprar otra empresa de biotecnología en Brasil.
también les va a quedar grabado siempre y cuando, y siendo que compra un negocio activo con trabajadores, con empleados, con una serie de cosas, lo cual está generando un perjuicio a la norma. Disculpen, un perjuicio a la empresa, o sea, no está quitando ventajas competitivas, porque siempre vamos a tener que tributar. Si bien el artículo 41A, como lo vamos a ver más adelante, nos otorga crédito, pero la gracia de la industria de la tecnología es que muchas veces no ingresa remesas, sino lo que utiliza ese dinero para la reinversión y empezar con el crecimiento. O sea, tenemos casos, claro, como industria tradicional de Microsoft u otras, que muchas veces crean un gran software, un buen desarrollo, Facebook, y después van comprando demás empresas de manera de ir creciendo. Pero el capital se mantiene de la nacionalidad donde está, con lo cual otorga un crecimiento al país importante. Porque muchas veces tenemos que no solo pensar que el beneficio fiscal viene por la recaudación de impuestos directos, sino también de impuestos directos y en la generación de trabajo. Y eso es lo que hoy día nos está jugando en contra esta norma. Nos está jugando en contra, que nos está achicando un poquito el espacio, nos está obligando a tributar por negocios que considera pasivos, pero no son, ¿cómo se llama?, netamente pasivos. Y vamos a ir viendo la comparación con la norma. Isa, ¿quieres ver tú este punto? Lo veo yo. No, lo veo yo. Bueno, nosotros tuvimos que adecuarnos rápidamente y ponernos al nivel que correspondía en realidad con la reforma tributaria del año 2014, especialmente la ley 20.780. Nosotros estábamos muy atrasados en la adopción y desarrollo de normas CFC y podríamos decir que en la generalidad del desarrollo de las normas internacionales. Nuestros vecinos estaban bastante más avanzados. La norma peruana es anterior a la norma de nosotros. Y esto producía que existieran distorsiones en las interpretaciones que no nos beneficiaban y que debíamos necesariamente ajustar para estar en la misma línea internacional y estar actualizados, por decirlo así. Sin embargo, esta actualización fue muy brusca tal vez para algunas de las personas involucradas porque cambió los paradigmas de las normas que teníamos. Cambió estos paradigmas para ajustarse precisamente a lo que estamos conversando y ajustar las normas necesarias, ¿no? Entonces, se introduce toda esta serie de normas que efectivamente arreglan y regulan estos problemas que teníamos de casi vernos como una isla en el mundo y no tener relación con los demás ni adecuarnos a las normas BEPS, ¿no? Sin perjuicio de lo anterior, si pasas a la siguiente. Estos planes de acción BEPS traen aparejadas ciertas obligaciones que nosotros hemos tratado o hemos intentado progresivamente adoptar, ¿no? Sin embargo, esta norma del 41G que estamos revisando se modificó después de la adopción en realidad de los lineamientos y planes de acción inicial. ¿Algún comentario de hoy? A ver, es importante lo que tú estás diciendo. Quizás más adelante lo vamos a poder ver en una línea del tiempo, que nosotros implementamos nuestras normas CFC antes de que tuvieran un carácter definitivo. Lo tomamos con los primeros borradores. Y nos vamos a dar cuenta que la misma norma CFC y los mismos planes de acción BEPS adelante reconocen, ¿cómo se llama?, que la propiedad intelectual es un negocio activo, siempre y cuando reúne ciertos requisitos. Solo eso dice. No. Entonces, efectivamente nosotros nos adecuamos, pero esta norma en particular es una adecuación posterior a la adecuación que nosotros teníamos. Efectivamente, ese es un tema que hemos conversado bastante, no solo con David, sino con otra persona, la adopción de las normas antes que tengan carácter definitivo. Un ejemplo también, por ejemplo, es el IVA a los servicios del exterior, claro, los servicios como Netflix, que efectivamente
las acciones están en distintas líneas y en distintos desarrollos, y hay diferentes opciones a las cuales se podía optar. Nosotros hemos tomado algunas opciones, pero como yo les comentaba, la línea inicial que nosotros tenemos de la CFC tuvo algunas modificaciones posteriores, y dentro de esas modificaciones posteriores está precisamente la norma que estamos viendo. ¿David? Sí, contar que nuestra norma CFC nace del Plan de Acción 3 de BEPS, como ya lo dijo Patrick en un inicio, y que fuimos recogiendo lo que se estaba conversando en ese momento. Con lo cual, no es una norma netamente, como se llama, nacional, sino que nos adecuamos a un estándar internacional, donde los requisitos, si bien están aquí enunciados, son similares y siguen el patrón de BEPS. Hicimos este cuadro para las ponencias de las jornadas de Derecho Tributario del año pasado, donde nosotros pudimos ver los pilares principales que tenía la norma BEPS 3 versus 41G, donde fuimos viendo cada uno de las recomendaciones que daba el plan de acción número 3, y las fuimos, como se llama, categorizando en qué parte de la ley de la renta estaba. Generalmente está todo dentro del 41G, salvo el tema de los créditos, que está en el artículo 41A, que fue modificado y quedó bastante más armónico de la versión que teníamos antes, pero reunimos todos los requisitos de BEPS 3. El problema que tuvimos, y quizás este es nuestro punto de inflexión y esta es nuestra alerta que queremos colocar, que cuando se empezó a discutir esto fue en el 2013. Y se empezó a hablar de los planes de acción BEPS, que son más de 10 planes, no me recuerdo ahora, Isa, no sé si tú te recuerdas, pero se empezó a discutir el 2013, perdón. Y nosotros en Chile, con la ley de, ¿cómo se llama?, con la reforma tributaria, se promulgó en el 2014, y siendo que el plan definitivo quedó en el 2015 y nuestra entrada en vigencia el 2016. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mismo plan de acción BEPS número 3 reconoce que los intangibles son utilizados para erosionar las bases tributarias de distintos países, pero también reconoce que hay muchos negocios activos que no son rentas pasivas, que tienen personal contratado, que son motores de las industrias de cada país, que no debieran ser castigados. Para lo cual, cita y nos envía al BEPS 5. Con lo cual, ¿qué nos dice BEPS 5? Señores, tengan cuidado con la propiedad intelectual, porque la propiedad intelectual es de un alto valor a nivel internacional para toda la OECD, porque esto genera mano de obra calificada. Listo. Con esto muy sencillo, muy simple, pero nos dejó que nuestra norma 41G, al no tener una clarificación de la letra C número 3 del 41G, nos deja transversalmente a todas las industrias calificándolas como rentas pasivas. Sin embargo, el plan BEPS, el plan de acción BEPS número 5 nos dice, no señores, empiecen a revisar muy bien esto. Si ustedes incluso quieren darles franquicias tributarias y beneficios para incentivar a su industria local, hágalo. Con lo cual, no considera una erosión fiscal este mismo plan de acción, siempre y cuando exista un método del nexo. ¿Y qué es un método del nexo? El método del nexo es netamente que existan realmente actividades en el país donde está esta filial, en este caso de esta sociedad chilena, y si hay personal contratado, si hay gastos activos realmente para el desarrollo de todo este I+D, de toda esta propiedad intelectual. En base a eso, propone el mismo plan de acción BEPS, la separación. Señores, en su legislación, por favor, separe la propiedad intelectual de rentas pasivas y de rentas activas. Y yo, como plan de acción, les propongo lo siguiente. ¿Qué les propongo? Señores, hagamos una base del nexo diciendo, señores, usted tiene una cantidad de gastos que realmente, ¿cómo se llama?, generan
tienen para un activo de propiedad intelectual. Si ustedes se fijan, ya hablan de un activo, no hablan de un gasto, que es lo que estamos acostumbrados a hablar en la legislación chilena. Y vean qué cantidad de gastos realmente son los que están directamente relacionados para desarrollar la propiedad intelectual con el total de gastos. Esto nos va a dar, ¿cómo se llama?, un porcentaje por el tipo de fórmula y multiplíquelo por total de rentas derivadas a la propiedad intelectual. Y esa va a ser su renta sujeta a beneficio fiscal. ¿Qué nos está diciendo? Y esto lo conocemos muy bien en nuestra legislación. Haga la proporcionalidad. Revise qué realmente es activo y qué es pasivo. Y en base a eso, ustedes, ¿cómo se llama?, determinen si es una renta activa o pasiva. La tasa que usted quiera aplicarle internamente a su negocio de propiedad intelectual es un tema, pero a sus filiales, por favor, tengan claro esto para aplicar el plan de acción número 3 de la norma CIERS. No sé, Isa, si tú quieres decir algo sobre esto. Sí, que efectivamente nosotros podríamos hacer esto sin mayor problema porque tenemos en el Código Tributario la fórmula genérica para hacer un ratio o hacer una proporcionalización de acuerdo al tipo de industria, ¿no? Obviamente, esto se podría estructurar con, teniendo en consideración que no causa una erosión de la base, ¿no? Lo principal es cómo podemos modificar esta norma mejorándola de modo tal que permita el desarrollo de la industria, pero que no lleve aparejada la erosión de la base, y efectivamente se llega a la fórmula genérica de la renta pasiva. Esto es que se sale de la renta pasiva en el caso en que hay actividad efectiva y desarrollo efectivo del negocio. Podría simplemente modificarse la norma diciendo que le van a ser aplicables las normas generales de la renta pasiva y podríamos salir de este embrollo, por decirlo así, y determinar que para la aplicación de cuáles son las rentas pasivas que quedan incluidas o que quedan fuera, utilizar las normas generales de la proporcionalización. David. Sí decir algo, y quizás esto suena muy teórico hasta el momento, pero sí tenemos claros casos de empresas que se están yendo de Chile. La propiedad intelectual se está yendo de Chile, con lo cual se está haciendo estructuras donde se compran los activos de la sociedad chilena y después de una sociedad en Estados Unidos, que normalmente Canadá u otro lugar que no tenga esta norma tan severa del 41G que tenemos nosotros, empiezan a generar sus filiales. ¿Y qué termina haciendo? Que todo nuestro talento, toda nuestra propiedad intelectual termina radicándose en otros países, lo cual es seriamente riesgoso porque nosotros los ayudamos a formar, les generamos el negocio y se está todo migrando a países que le ofrecen, a veces en algunos casos incluso hasta exenciones tributarias, para que se radiquen en esos países, para que contraten gente, para que crezcan. Todo por tener una norma con, ¿cómo se llama?, con una no definición o una no entendimiento del negocio de lo que está pasando. Eso lo tenemos claro, o sea, tenemos, como ya nombramos el unicornio chileno que hoy día tenemos, que es Corner Shop y Notco, ya se radicaron fuera. O sea, se nos están yendo los talentos, se nos están yendo las ideas, los fondos están pidiendo internacionales. No estamos aprovechando la capacidad que nos ven todos de afuera en ser un hub tecnológico. Porque efectivamente cuando termine nuestro periodo de commodities, nosotros deberíamos tener, ¿cómo se llama?, nuestro periodo de, ¿cómo se llama?, de propiedad intelectual desarrollado. O lo que personalmente, cuál es mi sueño, es que este ecosistema de economía tradicional con la economía nueva vaya nutriendo la economía tradicional con esta nueva economía de propiedad intelectuales, pero dentro de Chile. No tengamos que a minería salir a comprar software de minería a Canadá, Australia, siendo que somos de los mejores productores y de los mayores productores mineros en el mundo. Pero eso sucede. Isa, ¿algo antes de pasar al ejemplo práctico? No, pasemos para el ejemplo porque ahí queda más claro qué es lo que produce efectivamente la aplicación de esta norma. Este es un ejemplo bastante práctico, un tema. Personalmente a mí me tocó ver esto en mi época corporativa. Yo vengo de ser 10 años de controlador de una empresa de tecnología y vi cómo los distintos países fueron, ¿cómo se llama?, aplicando esta norma.
Hay países como Uruguay que plenamente tienen en su política país seguir produciendo ganado y soya, que son sus principales ingresos, pero también quieren, ¿cómo se llama?, incentivar el desarrollo de propiedad intelectual de mano de obra calificada, porque en el campo cada día se necesita menos mano de obra y el ingreso de las personas que trabajan en el campo es inferior a la gente que trabaja con mayor conocimiento. Lo mismo me tocó en Brasil, o sea, incluyendo normas de lucro presumido. Colombia quiere generar un hub tecnológico potente, dando incentivos, generando, ¿cómo se llama?, capitales. Pero lo que a mí me llama la atención es que todos miran a Chile, pero en Chile no estamos mirando este potencial que tenemos. En relación al ejemplo, es un ejemplo bastante sencillo y tiene algunos supuestos. La Constitución fue el 1 de enero del 2020, con un capital superior a los 85.000 UF, todo esto para no tener el cuestionamiento en qué régimen cae, porque aunque ustedes no lo crean, hay empresas tecnológicas que están dentro del artículo 14D, el régimen ProPyme, que tienen filiales en el extranjero y califican para ser, ¿cómo se llama?, ProPyme, porque este nivel de desarrollo que tenemos es transversal. Para el caso de este ejemplo, vamos a aplicar las normas Full IFRS para evitar cualquier cuestionamiento ni nada. Régimen contable 14A. Tenemos inversión en Biotecnología de La Plata, Uruguay, en el 2 de enero, por $2 millones, que nos da el total de la compañía. Tenemos una inversión en Brasil, Gaucho Biosoftware, también del 2 de enero, pero aquí tenemos solamente el 50% de la compañía, pero tenemos el control político y tenemos las utilidades, dólares y una serie de cosas. En Uruguay siempre es bueno ver el derecho comparado. En Uruguay en el año 2016 existió la reforma. Para los que no saben, anteriormente Uruguay dejaba exento de impuestos a todas las rentas de propiedad intelectual. Para adecuarse y salir de las categorías del cuestionamiento que siempre ha tenido Uruguay, como que es un país un poquito evasor y que ayuda a la erosión fiscal, tomaron por completo el plan de acción 3B y el plan de acción 5, lo cual ellos utilizan para determinar si hay beneficios tributarios o no a las empresas de tecnología, siempre el método del nexo. En el caso de este ejemplo, esta empresa cumpliría con los requisitos del método del nexo, con lo cual, en base a la norma vigente en Uruguay, no pagaría impuesto a la renta local, como se ve, pero sí tiene un impuesto a la remesa del 7%. Esta renta está hecha en base a los principios de la ley de renta chilena, en base a un contribuyente, ¿cómo se llama?, del sistema semi-integrado del artículo 14A. Con lo cual, si ustedes pueden ver, ellos tienen un beneficio para incentivar esta industria de un 0%. No es algo que nosotros en esta charla estemos pidiendo para Chile. Eso es un tema de discusión y recaudación fiscal que tenemos hoy día. Pero sí estamos pidiendo que se ponga un poquito más de ojo en los efectos que produce esta norma. Brasil. Brasil tenemos el 50%, por normas de relación, debido a que tenemos el control, tenemos que considerar la norma completa para su cálculo de ingresos y determinamos la renta líquida. Acá tenemos un impuesto en Brasil de un 15%, pero es de un lucro presumido que es en base a los ingresos. Ellos en Brasil, y siempre depende del Estado, y ahí siempre hay una discusión cuando se ven desde Brasil qué crédito aplica o no, pero como país existe lucros presumidos que bajo cierto umbral les permite pagar en base a un porcentaje de ingresos. Eso les permite tener una mayor agilidad en temas de fiscalización impositiva. Determinamos nuestros créditos, determinamos nuestra renta líquida y vamos a nuestro balance al 31 de diciembre del 2020, donde tenemos reconocido, como se llama, todo a través de IFRS, que es la norma contable que se debe aplicar por definición. Tenemos los reconocimientos del BP correspondiente, tenemos nuestros gastos, todo como corresponde, y efectuamos la determinación de nuestra renta líquida. Para efectos comparativos,
que hemos hecho, hemos determinado la renta comparativa con norma del artículo 41G y con norma sin la norma del artículo 41G. Isa, yo no sé si tú acá quieres comentar algo antes de... Bueno, uno de los principios generales que debiera cumplir la tributación es precisamente su neutralidad, ¿ya? Como vemos acá, efectivamente la aplicación de esta norma nos muestra que no es neutra. El castigo de esta forma de tributación, sin considerar las modificaciones que podría tener, es que va a tributar más por cumplir la misma función y realizando la misma actividad, ¿no? Esto va a los inicios del desarrollo de un sistema tributario, que es la neutralidad de los impuestos. Eso no. Ok. Bueno, como vemos, hacemos los ajustes correspondientes a nuestra renta líquida de manera comparativa, generando las rentas pasivas, debidamente, como se llama, incrementadas según su dividendo, los créditos, y hacemos nuestra determinación. Llegamos para este caso, y por favor que se entienda que para este caso es esta conclusión. Los porcentajes siempre varían dependiendo la realidad de cada país, el nivel de renta. Pero sí hay, sin haber ingresado un solo peso a Chile, hay un incremento de la renta líquida de casi un 39%, solo por el efecto de renta pasiva, siendo que tenemos negocios activos que están funcionando y siendo que estaríamos en otros países incluso cumpliendo las normas BEPS, tanto 3 como 5, que le dan exenciones. Con lo cual, esto incentiva que la industria de propiedad intelectual, la industria de desarrollo de software, biotecnología, empiece a mirar con otros ojos dónde radicarse y dónde tener su matriz. Porque todo este problema termina siendo que si su matriz se radica en un país distinto. Con lo cual, las decisiones, las remesas y toda la gran cantidad de mano de obra se termina radicando en otro país. Esto para nosotros es bastante complejo y lo vemos en el día a día, de que muchas empresas están tomando la opción de salir de Chile por esta diferencia de, ¿cómo se llama?, de impuestos, o por este criterio de catalogarlos como rentas pasivas. Isa. No, pasemos a la última, ¿no? Más que conclusiones, nosotros quisimos poner algunas alertas importantes, como que Chile no tiene una política fiscal de incentivo a la propiedad intelectual, que es una ventaja competitiva que tenemos hoy día y que ha crecido mucho. Todavía seguimos pensando como productores, pero lo más importante a mi entender, Isa, no sé si a ti, es que estamos dejando ir potenciales negocios importantes en Chile que podrían generar una gran cantidad de trabajo de mano de obra calificada por una mala calificación o por una imprecisión en la ley. Bueno, el gran tema de estas alertas importantes es que efectivamente creemos que debemos hacer adecuaciones que no son de una entidad tan compleja ni tan grave, ni vamos a decir somos un país en que permitimos ni la ilusión ni que permitimos erosionar la base, sino que precisamente podemos adecuar las normas que tenemos siguiendo los lineamientos de la OCDE, no saliéndonos de ello, pero pensando cómo es nuestra matriz de producción y cuál es el fin que como país estamos buscando en el desarrollo de estas nuevas tecnologías, con miras tal vez no a una recaudación inmediata, sino que a una recaudación a largo plazo por los efectos beneficiosos que va a producir estos cambios. No hay duda, y eso la OCDE también lo ha dicho en sus otros grupos de trabajo, que no son los tributarios, que efectivamente la generación de valor en propiedad intelectual y en desarrollo de nuevas tecnologías es la base para el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo o que están tratando de salir al nuevo desarrollo. ¿Ah? Entonces, efectivamente es muy importante que nosotros nos adecuemos e intentemos llegar
a formar una matriz adecuada de tributación para incentivar este nuevo desarrollo sin erosionar la base y sin llevar a que nos transformemos en un paraíso fiscal. Pero efectivamente podemos hacerlo, podemos llegar a normas que vayan un paso más allá sin descuidar en todo caso que es necesario mejorar las normas de I+D. Son demasiado burocráticas, no dan un aporte suficiente como para incentivar el desarrollo de investigación y desarrollo. Por lo tanto, hay que hacer algunos pequeños ajustes bien finos, digamos, de la normativa, al parecer de nosotros, pero estamos cerca de llegar a un incentivo. Patrick. Oye, buenísimo, buenísimo, súper interesante. La verdad es que como conversábamos, plantear justamente este tipo de interrogantes cuando uno lo que quiere es precisamente que el país logre salir del subdesarrollo, así tirándolo en términos súper absolutos, así como y pasar a ser una matriz simplemente extractiva, algo mucho más ligado a lo que es la generación de cosas nuevas y agregar valor realmente, y no simplemente quedarnos en la prehistoria de la parte económica. Así es. Es algo que es, yo creo que de suyo relevante en cuanto por lo menos cuestionárselo, o sea, más allá de las aprensiones que uno pueda tener sobre en el fondo cómo podemos aplicar una norma especial antilucía que, como decía al principio, creo que estamos todos de acuerdo en que son súper necesarias. E incluso normas como esta, como la CFC, probablemente todavía incluso en Chile nos estamos quedando cortos en temas como beneficiarios finales, transparencia de la información, información bancaria, financiera, que debería probablemente estar mucho más a disposición de la autoridad tributaria si queremos de verdad pegarnos ese salto. Pero es verdad que no podemos tampoco negarnos a la realidad propia de cada país y qué es lo que necesita para incentivar distintas industrias. Así es que súper interesante el planteamiento que están haciendo. Y aquí la idea es dar también un pequeño espacio, nos quedan unos minutitos todavía, si es que el público quiere hacer alguna pregunta. Ahí Mauricio Morales está preguntando cómo afectan los tratados internacionales de doble tributación en casos como estos. No sé, Sí. que tomar la posta ahí. Sí, la tomo yo y después se la paso a David, porque en general siempre hacemos eso. En general, los tratados de doble tributación tienen un apartado específico de propiedad intelectual. Por lo menos las versiones más modernas han ido tomando apartados específicos de propiedad intelectual, porque precisamente no es que nosotros estemos aislados en el mundo y esto no esté pasando solo a nosotros, digamos. Le está pasando a la generalidad de los países. Y evidentemente esto se incorporó también en una forma reactiva porque estaba siendo utilizado para distraer la base, los impuestos y la jurisdicción, ¿ya? Por lo tanto, no puedes decir que no se aplican los tratados internacionales, pero esta es una norma especial antielusión. Por lo tanto, debería primar en su aplicación por sobre la aplicación del tratado si estuviéramos tratando de eludir. Es un tema de jerarquía. En todo caso, el gran tema acá también es un tema que hemos visto en otras situaciones, que es el intercambio de información. A todos nos hemos visto lo que pasó con Google, la compra de jurisdicción y su especie de empresa nómade para tratar de buscar jurisdicciones mejores. O sea, tampoco podemos ser ciegos a que efectivamente grandes empresas como esta van a buscar una forma de erosionar la base y que eso es lo que tenemos que en conjunto todos los países trabajar para que no se produzca, ¿no? Pero por orden de norma debería primar nuestra norma antiilusión y también en conjunto y compatibilizarlo con los tratados. Ya, Isa, al menos solo complementar que el tratado de doble tributación solo busca evitar la doble tributación jurídica. Porque la doble tributación económica nosotros la regulamos a través del nuevo artículo 41A, que tiene exclusivamente normas para el artículo 41G,
con lo cual personalmente a mí me agradó mucho este cambio, porque te reconoce los créditos pagados en otros países como créditos aplicables en Chile. Lo que sí, en la práctica yo no sé qué tan factible es esto, porque como hay distintos países con distintos tipos de crédito y distintos tipos de calificaciones, en la fiscalización operativa es un poquito más difícil acreditarlo, pero sí quedó bastante más armónica con la incorporación del artículo, con el nuevo 41A. Así es, de acuerdo. Oigan, miren, ahí me están tirando otra pregunta más. Juan Lagos pregunta, aparte de agradecer la presentación, plantea lo siguiente, dice, considerando que el artículo 41G no aplica cuando en la jurisdicción de la fuente aplica un impuesto a la renta igual o superior al 30%, ¿qué tan efectiva es la aplicación de esta norma fuera de aquellos casos en que la CFC se encuentra domiciliada en un paraíso tributario? ¿Perderá aplicación la norma en caso de pactarse un impuesto mínimo global? ¿Cómo lo ven? ¿Ahora vimos la ISA? ¿Se entiende? Sí, es que la ISA habló del impuesto mínimo global, de lo que se estaba hablando. Dale Isa, dale tú, y yo tengo una apreciación bien particular en relación a los países de baja tributación, de hecho. A ver, para que lleguemos a un impuesto único mínimo global, para empezar lo que hay que tener en cuenta es que todos tienen que estar de acuerdo, una. Por lo tanto, van a tener que irse adecuando las distintas jurisdicciones para llegar a aplicar eventualmente este impuesto mínimo global. La idea del impuesto mínimo global es precisamente evitar que se anden comprando jurisdicciones buscando una ley de la renta más barata. Entonces, esto sería es muy feo llamarlo así porque además es nombre de película, pero la solución definitiva, por decirlo de cierta forma. Si nosotros llegamos a este impuesto mínimo global, que claramente yo no creo que vaya a ser de un día para el otro y que va a ser de una aplicación gradual, es lo más probable, no vamos a tener estos problemas de CFC en esta forma, porque todas las empresas, sea la jurisdicción en que estén, van a tener un impuesto del mismo tenor y del mismo peso. Donde va a estar el problema es sobre qué se va a aplicar. Evidentemente, si nosotros aplicamos un impuesto en el territorio nacional, nosotros vamos a tener que definir cuál es la base, la forma de aplicación del impuesto. Ahí es donde hay que llegar a un acuerdo general. Ahí sí podría afectarse la aplicación del 41G, porque alguna jurisdicción podría determinar que la base sobre la cual se aplica sea o no sea de este tipo de rentas pasivas o la califique o no de renta pasiva. Pero esto todavía lo que tenemos es prensa diciendo que la idea es generar este impuesto de 30% general, la bajada a la realidad y cómo cada jurisdicción va a tener que adecuar sus normas para llegar, eso queda mucho terreno por delante. De acuerdo, súper. No sé si tú quieres complementar o agregar algo o está... No, estoy de acuerdo con la ISA, solo señalar que de verdad no... A ver, quiero reforzar esta idea, Patrick, que nosotros tenemos la oportunidad de tener un hub tecnológico en Chile, porque de distintas partes del mundo nos ven avanzados tecnológicamente. Pero cuando ya entramos, y creo que a ti te toca, Patrick, cuando te empiezan a preguntar por la legislación, los inversionistas extranjeros empiezan a encontrar estas trabas, te empieza a dudar, y estos altos patrimonios, estos capitales, porque hay empresas tecnológicas gigantes, se terminan yendo donde el vecino. Y uno dice, pero son más inestables políticamente, económicamente, están retrasados, tenemos mejor conectividad. Si bien no el tema tributario es el factor total de la decisión, pero sí es una parte de la ecuación. Y eso es lo que tenemos que aprovechar, porque insisto, y esto es a título personal, es que recaudamos mucho más por impuestos indirectos y por el trabajo y activar la economía, que muchas veces por estas normas que son CFC y que incluso nuestros vecinos o nuestros amigos de la OECD reconocen que es así.
Con lo cual es un llamado a que no perdamos esta oportunidad, porque si no vamos a terminar diciendo, mira qué lindo cuando teníamos esta empresa tecnológica, ha crecido tanto que está allá. No, si podemos hacer y estamos a tiempo. Sí, ahí yo comparto contigo un poco la visión, David, de que efectivamente Chile ha sido un país donde el desarrollo de este tipo de empresas, de tecnología, de conocimiento, de nuevas, en el fondo, nuevos horizontes, ha sido súper fructífero, pese a todas las trabas que muchas veces tenemos. O sea, poco financiamiento, poco apoyo del sistema, a pesar de que muchos dicen que Chile, claro, cuando nos miramos en el vecindario, probablemente en Chile emprender es súper rápido. Siempre llegan clientes extranjeros que tienen un tremendo dolor porque para armar una empresa en algunos de los países vecinos son meses, y acá en Chile en un par de semanas uno puede estar funcionando full. Pero así todo, en Chile la cantidad de cosas que uno tiene que superar para poder emprender, para poder en el fondo sacar adelante esta idea, es brutal. Y por eso es que, y no solamente en cuanto al sistema, sino que además en lo que es buscar el apoyo tecnológico, o sea, el apoyo financiero, perdón, ahí las empresas que buscan desarrollar este tipo de ideas, muchas veces terminan yéndose a buscar afuera, y resulta que aquí la gente dice, no, sabéis que es muy riesgoso, yo no quiero participar, yo no quiero meter lucas en esto, y después nos sorprendemos cuando Jeff Bezos le mete no sé cuántos millones de dólares a empresas como Notco. Entonces, Y no solo Notco, tengo por lo menos 3. Mira, tengo un ejemplo, y quizás tengo un cliente, Armada de Chile, fue a hablar con la NASA para preguntarle quién hacía un tipo de producto, y la NASA lo referenció a una empresa chilena, porque ellos lo utilizan. sí. Y de eso como chilenos no estamos orgullosos, y no tenemos un catastro. Y un tema también no menor es, por ejemplo, que todas estas empresas de inversión, cuando ingresan capitales del Venture Capital o fondos de inversión o capitales ángeles, en su matriz de tributación, siendo que todavía son 14D, son propymes que han contaminadas por normas de relación. Quizás ese es un punto también que hay que ver, o sea, quizás para arriba con restitución, pero la tributación de ese emprendimiento chileno deberá ser, como se llama, seguir siendo propymes, siempre que siga existiendo el control y otras cosas. Pero vemos muchas de estas empresas que terminan contaminadas por estos capitales ángeles. Así es, y ahí la modernización, claro, trató de meter en el 14 algo interesante, pero que siempre hay una visión un poquito como cortoplacista, como, como uno siempre ve que se quedan como en el tecnicismo, que a veces efectivamente este tipo de cosas se han cayendo. Así es que, oye, no, súper interesante la conversación, lo que han planteado, el abrir la mente para ver en el fondo también cómo uno puede de repente darle una vuelta a las cosas y tratar de sin en el fondo desmejorar el objetivo de una norma especial antilucida como esta norma del 41G, la norma CFC, no trastocar o no desincentivar ciertas industrias o actividades que obviamente el sistema debiera y muchas veces son consideradas como positivas, entonces ahí encuentra sentido. No veo que haya más preguntas en el chat por lo menos, así es que, y estamos ya justo en la hora, son las 10:30, así es que, ¿qué quieren que les diga? Nada más que agradecerles el tiempo, la disposición, la claridad en la exposición, y esperar que tengamos alguna próxima oportunidad para compartir. Muchas gracias. Esto se hizo por harto trabajo y la realizamos más que rutina de humorista en Viña, para que se entendiera bien que no es un ataque, solamente que estamos levantando la mano y que podemos incluso recaudar más y ser mejor revisando. Y también un llamado a la academia, que en la academia tenemos que también estar levantando estos temas, porque entendemos que dentro del día el Servicio de Impuesto Interno, Hacienda, quizás no ven estos temas, porque el día a día se los come, pero sí como academia es importante. Así es. Así es que nada, de nuevo agradecerles, reiterarles simplemente que las puertas están siempre abiertas. Siempre para nosotros es un motivo de orgullo y felicidad que además exalumnos vuelvan a participar en este tipo de instancias. Dejarlos a todos invitados, el chat está ardiendo en felicitaciones, así es que y dejarlos a todos invitados también a que sigan participando de nuestras charlas, de nuestras actividades de extensión.
El próximo mes vamos a tener otra actividad, otra de estas charlas más. Ahí vamos a estar comunicándolo oportunamente y también dejarlos súper invitados a que revisen, miren y se interesen en participar, no solamente en estas actividades, sino que también en los programas. O sea, la Facultad de Derecho ha ido creciendo en la oferta que tiene. Hoy día tenemos 2 magísteres más, incluso nuevecitos de paquete, en lo que es derecho de daños y digamos, fuera el tema tributario, digamos, en regulación y en derecho de daños, pero que al final del día siguen siendo súper interesantes, y obviamente dentro de lo que es tributación, que es lo que probablemente importa más a la gente que vino hoy día a escucharnos, contarles que el MDGT parte ahorita, así que si es que alguien todavía quiere sumarse, podría estar a tiempo, así que están las puertas abiertas, y entiendo que también están pronto a comenzar el DEAT y el curso de modernización, con lo cual también ahí investiguen, métanse al sitio web, está aquí la gente de la facultad también, que les puede ir dando información al respecto. Así es que las puertas están abiertas, muy bienvenidos todos, y los esperamos en una próxima actividad. Muchas gracias, Isabel y David. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias a David, a Isabel, y como dice Patrick, cualquier cosa, bueno, hay muchos exalumnos aquí conectados, así que ya saben, nos pueden contactar. Voy a dejar mi correo, lo que necesiten, y como bien dice Patrick, alguien que esté interesado en tener algún espacio, que nos contacte, y la verdad es que gustosamente podemos conversar. Así que nos vemos en el mes de mayo, les enviaremos la información lo antes posible. Súper. Que estén muy bien, cuídense. Muchas gracias. Ánimo con la cuarentena que nos va quedando. Chao, chao.